Bienvenidas y bienvenidos a todos a este episodio donde exploramos las ideas, las que nos ayudan a entender cómo somos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Hoy hablaremos de los ejes temáticos de la psicología, de las escuelas que han construido como ciencia. Mi nombre es Catherine Delgado, estudiante de segundo semestre de trabajo social, y los invito a este hermoso podcast. Los conflictos entre personas no surgen de la nada, lo que muchas veces vemos, una discusión, un mal gesto, una respuesta cortante, no es el verdadero origen del problema, sino una señal superficial de algo más profundo, como son las emociones expresadas, heridas del pasado o siempre pueden ser tensiones acumuladas. Para comprender mejor de lo que les estoy hablando, detrás de los conflictos, en la psicología nos ofrecen 6 conceptos claves. La primera es la conducta, donde es lo que una persona hace, dice o cómo reacciona. Observar la conducta nos da pistas. Estamos frente a una actitud agresiva, defensiva o abierta al diálogo. La influencia. Todos influimos en los demás, pero no siempre de la misma forma. Hay influencia positiva, que es como el liderazgo, el apoyo emocional, o la negativa, donde es la presión, el control o la manipulación. Tercero, tenemos los estereotipos, donde son ideas simplificadas y rígidas sobre ciertos grupos, aunque parezcan inofensivos, distorsionan la realidad y alimentan los malos entendidos y los prejuicios. Por cuarto, tenemos la identidad. Este eje tiene que ver cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando alguien cuestiona o amenaza esa identidad, solemos reaccionar de una manera defensiva, incluso sin darnos cuenta. Por último, tenemos el prejuicio, es juzgar sin conocer, suele ser invisible, automático y muchas veces se basa en creencias heredadas, pero sus efectos son reales, donde excluyen, hieren y generan barreras. Por último, tenemos las actitudes, donde son la forma en que nos posicionamos frente a los demás. Una actitud abierta facilita el entendimiento. Una actitud defensiva, en cambio, puede escalar el conflicto rápidamente. Comprender estos ejes no solo nos permite interpretar mejor los conflictos, sino también responder con más empatía, claridad y responsabilidad. Porque cuando entendemos lo que hay debajo de la superficie, también podemos empezar a transformar lo que ocurre en ella. En este podcast también les mencionaré sobre los prejuicios y discriminación. A continuación les hablaré del conflicto antes del diálogo. A veces el conflicto comienza incluso antes de que alguien diga una palabra. Sucede cuando el prejuicio, esas ideas negativas que tenemos sin conocer al otro, y la discriminación, el trato injusto que se basa en esas ideas, se interponen antes del diálogo. Ustedes se preguntarán de dónde vienen. A veces las causas son diversas, pero suelen incluir estereotipos sociales que simplifican y distorsionan grupos enteros, falta de control real, que impiden conocer a las personas más allá de lo que creemos, el miedo a lo diferente, que alimenta el rechazo y la desconfianza. Hay voces que lo viven. El caso de Ana, una estudiante indígena, se sintió juzgada incluso antes de hablar en clase. Lucía, una docente, donde fue testigo de cómo un comentario basado en prejuicios generó un conflicto entre 2 alumnos. Carlos, adulto mayor, donde fue excluido de decisiones importantes en el trabajo solo por su edad. Las consecuencias son malos entendidos, falta de empatía, hostilidad, pero ustedes se preguntarán por dónde empezar. Empezamos por reconocer nuestros prejuicios, los cuales no nos hacen malas personas, nos hacen más conscientes, y la conciencia es el primer paso para construir vínculos más justos, humanos y duraderos. Hay ciertas escuelas psicológicas donde tienen diferentes formas de ver y estudiar al ser humano. La psicología no habla con una sola voz,
A lo largo del tiempo, distintas escuelas han ofrecido de manera única el entender quiénes somos, por qué actuamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Te invito a conocerlas. La primera es la psicoanálisis. Nos invita a mirar hacia adentro, hacia lo que vemos, donde sostiene que gran parte de nuestros conflictos actuales reflejan experiencias pasadas no resueltas, aunque no sigue siendo el método científico tradicional. Esta ofrece una comprensión más profunda, inconsciente y de las emociones reprimidas. Tenemos el conductismo. Se centra en lo observable, lo que hacemos, no lo que sentimos. De esta perspectiva, el ser humano es moldeado por su entorno. Es una escuela totalmente experimental que busca resultados medibles y predicciones claras. También tenemos el humanismo, donde propone una mirada optimista, cree en la libertad, la responsabilidad y el potencial del crecimiento de cada persona, donde apuesta por la experiencia subjetiva y lo cualitativo, valorando el respeto, la empatía y la autenticidad. Siguiente tenemos el cognitivismo, donde estudia cómo pensamos, cómo procesamos la información y sobre todo cómo esto influye en nuestras emociones y decisiones, aceptando el enfoque científico, pero también abre la puerta al estudio de procesos mentales internos que no siempre se ven a simple vista. Por último, tenemos la neuropsicología, al nivel más biológico, donde busca respuestas en el cerebro, la genética y el sistema nervioso. Es una disciplina totalmente científica que ve al ser humano como un organismo complejo, donde mente y cuerpo están profundamente conectados. Estas escuelas difieren en muchos aspectos. Algunas creen en el libre albedrío, otras en el determinismo del ambiente o de la biología. Algunas miran lo visible, otras veces lo invisible, pero todas sin excepción portan piezas valiosas para armar el rompecabezas de lo que significa el ser humano. Comprender estas distintas miradas no es elegir una sobre otra, sino reconocer que cada una ilumina una parte distinta de lo que somos, porque entender al ser humano requiere vernos de muchos ángulos, con ciencia, con historia y con humanidad. Todo lo que exploramos en este podcast, los ejes conceptuales, los prejuicios, las formas de entender al ser humano, no se quedan en el plano teórico. Estas son herramientas vivas que nos ayudan a comprender mejor la realidad compleja en la que intervenimos desde el trabajo social. Se preguntará ¿por qué? Porque nos permitimos leer los conflictos con más profundidad, entender lo que muchas veces no se dice. Nos invita a acercarnos sin prejuicios, con escucha activa y respeto por las historias de cada persona, cada individuo. Y nos recuerdan que el objetivo no es solo intervenir, sino acompañar procesos humanos con sensibilidad y compromiso. Quiero mencionar que la psicología, en todas sus corrientes, nos enseñan a mirar más allá de lo visible, a comprender lo invisible, a actuar con empatía. Y eso es también el alma del trabajo social, reconocer la dignidad del otro, incluso en medio del conflicto. Gracias por escuchar este podcast y hasta una próxima.